Ok, chicos, esta es la secuencia número 7 y dice así: interpreta y aplica las leyes de Newton como un conjunto de las reglas para describir y predecir los efectos de las fuerzas en experimentos y o situaciones cotidianas. En pocas palabras, ¿qué es lo que significa esto? Que bueno, que vamos a hacer experimentos para descubrir las leyes de Newton y las vamos a aplicar en las situaciones cotidianas. Bueno, aquí está la actividad 1 y ustedes tienen que contestarla, ¿sí? Dice así: en la caída libre de un cuerpo, ¿qué provoca que cambies la velocidad? Es decir, cuando un cuerpo va cayendo, ¿qué es lo que provoca que adquiera velocidad ese cuerpo? Tienen que contestarlo ustedes. ¿Por qué un carrito de juguete que es empujado se detiene después de haber recorrido cierta distancia? Porque un carrito de juguete, después de haber sido empujado, se detiene, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que ir poniendo sus observaciones. ¿Por qué duele la palma de la mano si golpeas con ella la superficie de la mesa? ¿Sí? Si la golpeas muy fuerte, ¿por qué te duele? ¿Por qué un automóvil inicialmente en reposo se mueve al ser empujado? Obviamente tiene que estar en punto muerto, ¿sí? Quitar la velocidad y empujarlo, pero está en reposo. ¿Por qué creen que se mueve, no? Ahí ustedes anoten sus observaciones. ¿Por qué un automóvil inicialmente en reposo se mueve más rápido cuando es empujado por tres personas que cuando es empujado por uno? Ustedes saquen sus conclusiones y anoten esa situación, ¿no? Bueno, chicos, esta es la actividad número 2 y dice así: propósito es reconocer que un cuerpo en reposo y un cuerpo en movimiento modifican su estado de reposo o de movimiento respectivamente cuando actúa una fuerza. Aquí en esta actividad te hacen la primera pregunta, inciso A: ¿qué sucede si dieran un golpe lateral a la carta que está sobre la botella? Bueno, ustedes tienen que leer el procedimiento y bueno, en el procedimiento dice que ustedes tienen que tener una botella de 600 mililitros y deben de colocar encima una carta o pedazo de cartón, y encima del cartón deben de poner una canica, así como está aquí. ¿Sale, chicos? ¿Ok? Sí se ve, ¿no? Bueno, entonces ustedes van a poner qué es lo que sucede si le dan un golpe lateral al cartón, ¿sí? Despacio. Y en el inciso B, y si le dieran un golpe muy rápido, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Anoten sus observaciones, ¿sí? Y vámonos con donde dice experimento 1 de la actividad 2. Necesitan una botella de plástico, ¿sí? Como esta, aquí está, ¿sí? De 600 mililitros y una canica, aquí está la canica, ¿sí? Y, y una carta de baraja, ¿sí? O una tira de cartón, aquí está la tira de cartón, de 15 por 6 centímetros, debe ser más grande, ¿no? Bueno, pues como ese tamaño está bien. Nos vamos a la hoja número 2 y dice así: procedimiento 1. Dice: coloquen la carta de la baraja o la tira de cartón sobre la boca de la botella y pongan la canica encima de ella, ¿de acuerdo? Aquí deben ustedes agarrar la carta, ¿sí? Y la deben de poner encima de la botella, tal y como está aquí, ¿de acuerdo? Encima de la boca de la botella. Y
y ponga una canica encima de ella, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Ok. Así debe de quedar la botella encima de la carta y encima de la carta la canica. Ok. Entonces te preguntan que dice, jalen suavemente la carta o la tira de papel de manera horizontal. ¿Qué sucede? Si la jalan de manera horizontal, o sea, es hacia acá, la fuerza hacia acá, ¿qué sucede, no? Ahí ustedes tienen que hacer ese experimento, ¿sí? Y punto número 3, ahora jalen verticalmente, con rapidez y bruscamente la carta de la baraja mientras la canica está encima. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo y van a agarrar la carta y la jalan fuertemente, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Ok, la conclusión es la siguiente. Dice, la propiedad de los cuerpos de permanecer en estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia. Y por eso esto es la primera ley de la inercia, que es igual a la primera ley de Newton. Sí, chicos, y bueno, la masa, la masa en este caso de un cuerpo, es la medida de la inercia, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su inercia. Aquí podemos tener otro cuerpo, ¿sí? Vean ustedes, tiene mayor masa y mayor inercia tendrá. Es decir, que es más difícil de moverlo del lugar donde se encuentra. Tendríamos que aplicar más fuerza. La unidad de la masa de un cuerpo, en medida internacional de unidades, su unidad es el kilogramo. Bueno, entonces hay que aprendernos la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento, ¿sí? Y se conoce como ley de la inercia, ¿sí? Y que la masa es una medida de la inercia y se mide en kilogramos. Sería la primera ley de Newton, ¿sí? Ok, vámonos con la segunda ley de Newton. Y dice así, la relación de fuerza, masa y aceleración en Newton como unidad de fuerza. Muchos de los cuerpos que observamos en nuestro alrededor cambian su estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, un balón de fútbol inicialmente en reposo incrementa su velocidad al aplicarle una fuerza. Es decir, si este fuera el balón de fútbol y le aplicamos una patada, va a incrementar su velocidad, ¿sí? De la misma manera, una pelota lanzada horizontalmente por el piso se detiene después de haber transcurrido cierto tiempo. La mayor parte del movimiento que observamos es el resultado de una o más fuerzas aplicadas. Si es que está en movimiento va a llegar el momento en que se detiene, ¿verdad? Ahí está, se detiene. Así el balón, cuando ustedes juegan fútbol, patean la pelota, pero llega un momento en que la pelota se detiene, ¿verdad? ¿Sí? Se le acaba la fuerza y ahí se detiene. Bueno, en la vida diaria también advertimos que una fuerza F1, al aplicarla en un cuerpo, origina una aceleración A1. Puede ser el cuerpo, o puede ser también, ¿sí? Si le aplico una fuerza, bueno, supone que es la calculadora, ¿sí? Más chico, le aplico una fuerza, va a originar una aceleración A1, una fuerza F1 origina una aceleración A1, ¿sí? Vamos a suponer que son 50 newton.
origina una aceleración A1. Pero ¿qué va a pasar si continuamos? Y dice, al duplicar la fuerza F1, ¿sí? Ahora ya no son 50, sino van a ser 100 newtons. Ahora duplico la fuerza F1, son 100 newtons, ¿sí? Por consecuencia va a originar 2 veces la aceleración A1, ¿sí? O sea, se duplica la aceleración también. ¿Y qué pasa si triplico la fuerza? Pues, ¿qué va a pasar con la aceleración? ¿Sí? Vamos a poner que aquí triplico la fuerza. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Se va a triplicar la aceleración también, ¿sí? O sea que son proporcionales. La aceleración y la fuerza son proporcionales, ¿sí? Al triplicar la fuerza, se triplica la aceleración. Si voy a empujar a un sillón, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una fuerza de 50 newtons, pero va a originar una aceleración A1, ¿sí? Una determinada aceleración. Pero si el sillón me ayuda a otra persona que también tiene una fuerza de 50 newtons, se va a mover más rápido con una aceleración al doble, ¿verdad? De A1, sería 2A1, ¿sí? Y también aumentará la velocidad, obviamente. Pero bueno, si triplico la fuerza al sillón, se va a triplicar la aceleración, ¿verdad? Ahora van a ser 3 personas que tienen 50 newtons, 3 veces A1. Entonces se triplica la aceleración, ¿sí? Bueno, estas observaciones demuestran que la aceleración en un determinado cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada, lo que significa que la relación fuerza y aceleración es constante, ¿sí? Es decir, la razón de fuerza-aceleración es constante, ¿sí? Es F1 a 1, F2 a 2, F3 a 3, ¿no? Fuerza 3, aceleración 3. Es una constante, ¿sí? Son constantes, esta razón. Esta constante es la relación, en la relación es la propiedad del cuerpo y se llama masa, ¿de acuerdo? Es decir, la relación de fuerza-aceleración es igual a la masa del cuerpo. Recordémonos que la masa del cuerpo es una constante, es una medida de la inercia, ¿sí? Y se da en kilogramos. Bueno, también podemos escribir así la fórmula. Fuerza es igual, o sea, la despejamos acá, es igual a masa por aceleración. ¿Esto qué significa? Esta fórmula es la segunda ley de Newton y significa que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, es directamente proporcional a la masa y a la aceleración, ¿sí? La fuerza. Esta ecuación es la expresión matemática de la segunda ley de Newton, es decir, la que estaba anteriormente, la cual también se puede escribir como aceleración es igual a fuerza entre masa. ¿Esto qué significa? Que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿sí? A la fuerza aplicada, ¿sí? E inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Aquí la ley y la ecuación mencionada nos indica que si la masa de un cuerpo es constante, ¿sí? La masa, por ejemplo, de este cuerpo es constante, la aceleración que experimenta es directamente proporcional a la fuerza, aquí está, que se aplica así al cuerpo. De la segunda ley de Newton se concluye que el cuerpo se acelera en una cierta dirección en sentido de la fuerza que actúa sobre él. Es decir, que si el sentido de la fuerza es así, también el sentido de la aceleración es hacia allá, ¿sí? Si aumentara la velocidad aplicada al sentido contrario, disminuiría. Pero si la fuerza ejerce en ángulo recto, causará una desviación del objeto de su movimiento original. Es decir, si lleva esta velocidad el cuerpo y aquí hay otra fuerza que se aplique, pues lo va a desviar al cuerpo, ¿sí?
Sí, lo va a desviar hacia allá. Ok, chicos. Bueno, pues esto es más que nada para que ustedes vean cómo se descubrieron las leyes de Newton, ¿verdad? Y bueno, se requiere de mucha imaginación. Pero ahora vamos a continuar con los problemas, por ejemplo, el problema del ejemplo número 1. Pero claro que, bueno, es importante que ustedes se sepan, antes de resolver problemas, cómo se escriben las leyes de Newton. Por ejemplo, aquí, tanto de esta forma, como de esta, y como de esta otra forma, ¿sí? Pero la que se les haga más fácil de las tres, se la pueden aprender y después despejar la variable de interés, ¿sí? Bueno, vamos a resolver un problema, el problema ejemplo 1, ¿sí? Y dice así: si un automóvil de 1000 kilogramos que viaja a lo largo de una carretera recta, se le aplica una fuerza horizontal de 4000 newtons, ¿cuál es la magnitud de la aceleración que experimenta? Bueno, entonces vamos a hacer el problema, chicos. Aquí está. Es la hoja 3. Y dice, si un automóvil de 1000 kilogramos, bueno, ¿cuál es la magnitud de la aceleración que experimenta? Me están preguntando la aceleración. De una vez hay que irnos a lo que nos preguntan. Y sabemos que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Es lo que debemos de saber. Y nos dice, si un automóvil de 1000 kilogramos pesa 1000 kilogramos, ¿eso qué es? ¿Qué variable es? Masa, ¿va? 1000 kilogramos. Dice que viaja a lo largo de una carretera recta y se le aplica una fuerza de 4000 newtons. Es F, fuerza de 4000 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Bueno, ya está. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Fórmula. Bueno, conocemos la aceleración. Sabemos que aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿sí? Es decir, estas dos están en el numerador y la masa es la única que está en el denominador. Si queremos verla en las anteriores ecuaciones, es esta, ¿sí? ¿Sale? Esto es lo que significa que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿sí? Si la masa es constante. Bueno, entonces, esta es nuestra fórmula. Hay que sustituir datos. Sustitución. Bueno, aquí sería, una vez aquí, la aceleración es igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 4000 newtons. Entre la masa, que es de 1000 kilogramos. Pero, bueno, si hacemos... hay que ver que newtons es lo mismo que... Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Newtons es igual a las unidades de masa, que son kilogramos, por la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, de una vez cancelamos unidades, kilogramos con kilogramos, y me quedan metros sobre segundo al cuadrado de las unidades, ¿de acuerdo? Entonces dividimos 4000 entre 1000, me queda a 4. Es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Cabe mencionar que si aquí hubiéramos dicho 4000 newtons entre 1000 kilogramos igual a aceleración, dividimos 4000 entre 1000, me da 4, y ya sabemos que la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado, y de esa manera pues ya terminamos, ¿no? Si queremos hacer el análisis dimensional, decimos que newton es igual a las unidades de masa por la aceleración, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entre kilogramos, se elimina kilogramos con kilogramos y me quedan las unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y los ponemos acá. Ese es el análisis dimensional, ¿no? Así es, chicos, este sería el ejemplo número 3. Y bueno,
digo, el problema número 3, ¿sí? De la hoja 3, ¿sí? Digo, el problema 1 de la hoja 3, ¿sí? Aquí esto me pasa por no numerarlo, ¿sí? Problema 1 de la hoja 3. Vamos a ver, chicos. Ahora me dice problema a resolver. Problema número 1 me dice, si se duplica la fuerza aplicada en el automóvil del problema anterior, ¿cuál sería la aceleración? Bueno, me preguntan la aceleración y qué pasa si duplico la fuerza. Es decir, esta fuerza se duplica. Ahora la fuerza va a ser de 8000 newtons y la masa sigue igual, de 1000 kilogramos. Y pues simplemente pues sería la misma fórmula. La misma fórmula, chicos, ¿sí? Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Simplemente pues sustituimos datos, fuerza 8000 newtons entre la masa, ¿sí? Y ya sustituyen datos y lo hallan, ¿sí? ¿Sale, chicos? Y hasta ahí, porque el otro problema se les va a quedar a ustedes ya que estoy resolviendo de más, ¿sí? Más Ok, chicos, el otro problema que les dije se les queda a ustedes. Si disminuye la masa del automóvil, ahora van a disminuir esta a la mitad. La mitad de 1000, ¿cuánto es? Bueno, pues disminuye la masa. ¿Y cuál será su aceleración? ¿Sí? La fuerza se sigue conservando. Y resuelven el mismo problema con la misma fórmula, es todo. Bueno. Ahora aquí dice, otra forma de expresar la segunda ley de Newton es fuerza es igual a masa por aceleración. Dice, pero si la fuerza es constante, la aceleración que provoca también es constante, la cual se obtiene mediante la siguiente ecuación, ¿sí? Bueno, nosotros tendríamos aquí nuestra fuerza, nuestra segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Y nos vamos con la hoja número 4, ¿sí? Donde nos dice, pero si la fuerza es constante, la aceleración que provoca también es constante, la cual se obtiene mediante la siguiente ecuación, ¿sí? Y la aceleración, lo que pasa es que ahora, en función de la velocidad, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿sí? Y la sustituimos aquí para ver cómo se vería esta segunda ley de Newton cuando tiene velocidad, ¿sí? Sustituimos lo que vale la aceleración, pero en función de la velocidad. Masa por v menos v0 entre el tiempo, ¿sí? Velocidad inicial, y esta es velocidad final, menos velocidad inicial entre el tiempo. Por la masa igual a la fuerza. Y aquí, al despejar nos queda así la ecuación, fuerza sobre masa